durante el resto del siglo V hasta la gran victoria franca de Bouillé el 507. La historia social de Galia está dominada por la presencia dentro de ella de estos dos estados de bárbaros federados o amigos. Una de las fuerzas más vigorosas de las sociedades humanas es la imitación, y una vez establecidos en sus nuevos hogares, los visigodos y los burgundios se aplicaron al estudio y a la imitación de la cultura grecorromana, que entonces en ninguna parte se mantenía con tanta plenitud como en Galia. Los reyes bárbaros pronto descubrieron que, por mucho que despreciaran el afeminamiento del hombre mediterráneo, no se podía gobernar un país de lengua latina sin utilizar ministros y funcionarios que hablasen latín, o alegistas que conociesen el derecho romano. No parece que se hubiese hecho intolerable a la vida de los provinciales galorromanos de los reinos de Borgoña y Aquitania. Los nobles cuidaban de sus haciendas y cazaban, seguían construyendo sus casas o cuidando de sus jardines, visitando a sus amigos o entreteniéndose en sus bibliotecas, disfrutando una existencia digna y tranquila, como si no hubiese bárbaros que atentasen contra la bella lengua latina, como si no fuera necesario preocuparse por el porvenir de la vida general del imperio y no existiesen problemas sociales o amenazas extranjeras, sino por lo contrario, perspectivas infinitas de abundancia y de refinamiento para los cultos miembros de la clase senatorial. A los pobres, el yugo de un Teodorico o de un Gondeabudo a veces pudo parecerles hasta más ligero que la agotadora opresión de los recaudadores imperiales de impuestos. En aquellos tiempos, el mundo romano se había ya familiarizado tanto con los soldados germanos en las legiones, con los aventureros germánicos en la corte y con los inmigrantes germánicos en el campo, que la verdadera derivación de los acontecimientos se desarrolló insensiblemente. El culto noble de Auvernia temía el olvido de la lengua latina y la decadencia de las letras, en cambio no percibía la disolución del Estado romano. Las consecuencias políticas de las grandes transformaciones en la contextura de la sociedad que había traído consigo la inmigración germánica tenían a sus ojos tan poco valor como las lecciones de las estadísticas americanas de inmigración en el último cuarto del siglo XIX a los estadistas de Washington. Cuando pasaron las primeras perturbaciones de su establecimiento, los visigodos y los burgundios más cultos fueron mirados por los antiguos habitantes de Galia como instrumentos antes que como enemigos del Estado. Con la ayuda de sus reyes bárbaros, vestidos de pieles y hablando una jerga estrafalaria, podían ser elevados a la púrpura importantes personalidades de la nobleza galo-romana, y los ejércitos góticos o burgundios podían proteger y hasta extender el imperio. Comisionado por Honorio, el rey Balia llevó sus visigodos a España y reconquistó una gran parte de la península de los suevos, vándalos y alanos, y luego, cuando Aecio, el último de los romanos, juntó las fuerzas de Galia contra el rey de los hunos, Atila, el visigodo Teodorico, sin cuyo ejército difícilmente se habría ganado la victoria, sacrificó su vida por la causa del imperio romano. En líneas generales, pues la historia de las Galias en el siglo V, aunque se inauguró con una orgía de pillaje y destrucción, presenciaba un cierto retraso del avance de la oscuridad intelectual. Los visigodos y los burgundios resultaron mejor de lo que se hubiera podido esperar. Las escuelas continuaron su enseñanza, los abogados sus pleitos, los nobles seguían componiendo versos y los obispos continuaban atendiendo las necesidades de sus congregaciones, hasta que Eurico, el visigodo, 400-484, sustituyó la política de tolerancia religiosa que sus predecesores habían regido por una campaña de activa persecución. La Iglesia Ortodoxa de Galia tuvo pocas quejas de la presencia de dos monarquías arrianas en el suelo de su patria. Eurico, en cambio, pareció intolerable, pues en aquella edad teológica ser el más poderoso y agresivo de los monarcas visigodos y atacar a los bretones o conquistar la fiel provincia de Auvernia le hacía menos odioso que su herejía agresora. A la muerte de Eurico se había desvanecido su popularidad, por muy grande que hubiese sido en Aquitania, y cuando el ejército visigodo cedió ante los francos ortodoxos en los campos de Bouillé, 507, los viejos habitantes del sur de Francia contemplaron esa derrota con indiferencia y alivio.
78 años antes de esos acontecimientos, el gobierno romano había sufrido un revés fulminante en una región donde nadie podía esperarlo. África, la fuente principal del aprovisionamiento de trigo para Roma y la sede de una floreciente civilización itálica, había despertado la ambición de dos reyes góticos y entonces, a invitación de un gobernador romano, era invadida por los vándalos de España. Para la fuerza debilitada del Imperio Occidental no podía haber golpe más serio. Conducido por Genserico, el más hábil de los jefes bárbaros de su época, los vándalos aumentaron enormemente su poderío. Tomaron Cartago, 439, construyeron una escuadra y en poco tiempo se convirtieron en la mayor potencia naval del Mediterráneo occidental. Por primera vez desde las guerras púnicas, el gobierno romano tenía que hacer frente a la amenaza de una flota superior a la suya, capaz de arrebatarle Sicilia, Cerdeña y Córcega, y de transportar un ejército de vándalos rapaces a la propia Roma para llevar a ella el luto y la desolación, el saqueo y la muerte. Una serie de tratados, 435-442, cada uno más favorable al invasor que el precedente, estuvieron a punto de convertir a aquellos bárbaros arrianos en asociados amigos y hasta valiosos del gobierno de Italia. Los vándalos eran un pueblo salvaje, destruían mucho y no construían nada, y de sus 100 años de dominio en África solo quedaron recuerdos de devastación. Pero sus intervenciones en el teatro de los negocios europeos fueron de decisiva importancia, cuando era más necesario que todas las fuerzas de Italia se concentraran para mantener en jaque el avance bárbaro en Galia y en Britania, se vieron debilitadas y dispersadas por la necesidad de contender con el fortísimo estado pirata que se había establecido en la más rica provincia productora de granos del imperio. Las consecuencias fueron trascendentales y envolvieron la pérdida definitiva de Galia, la retirada 442 de las últimas guarniciones de Britania, la conquista de la parte sudeste de la isla británica por los sajones y, en menor escala, el éxodo de los fugitivos celtas de sus regiones del sudoeste, que dieron el nombre de Bretaña a la antigua armórica de los galos. La invasión mogólica de la Europa oriental, que había sido el primum mobile de esta larga cadena de tristes experiencias para el imperio, no había agotado todavía sus efectos. Fue uno de los secretos de la longevidad del Estado romano la práctica de reclutar tropas entre sus mayores enemigos. Los francos fueron utilizados para defender la frontera del Rin, en 407, los hunos para destruir el reino burgundio de Worms, 435, pero esta política, que podía ser eficaz como un expediente, no ofrecía protección permanente contra los apetitos insaciables de naciones turbulentas y fecundas. A mediados del siglo V, uno de los mayores peligros para el imperio venía de los hunos, que pocos años antes se habían manifestado como auxiliares valiosos. Este pueblo, conducido por Atila, uno de los caudillos más notables de todos los tiempos, surgió para modelar los destinos de toda una raza y para sorprender al mundo con una revelación inesperada de violencia y de poder, y consiguió ganar durante un periodo de 19 años, 435-454, el predominio desde Rin a los Urales. El imperio oriental le pagó tributo. Los pueblos germánicos de la Europa central, gépidos, ostrogodos, rugios y esiros, se confederaron con él y se sometieron a su dirección, transformando sus costumbres. Un conglomerado semejante de pueblos regido por un hombre de tal poder que a la vez era un salvaje sin escrúpulos, llenó de consternación a Europa. ¿Dónde se descargaría la fuerza del rayo? El imperio occidental, bajo el cetro valentiniano, el sobrino inerme del débil Honorio, ofrecía la presa más tentadora y en 450 Atila se decidió a arrebatarla. Entonces se vio un ejemplo del abismo que separa el valor de la estrategia, el número de la ciencia y la cohesión política de la fascinación de un nombre. Atila no era un general, su séquito vasto y abigarrado no era un verdadero ejército. Su ascendiente personal no constituía un sustitutivo de las instituciones organizadas de un Estado. La invasión mogólica de Galia en 451, terrible como parecía a primera vista, quedó dislocada cuando Atila retrocedió desde Orleans, en lugar de atacar aquella ciudad fortificada y bien defendida, y la batalla de Troyes, que infligió severo castigo al ejército en retirada, confirmó más que decidió el resultado de la campaña. La invasión de Italia al año siguiente tampoco se caracterizó por una estrategia inteligente. Después de un breve tiempo de pillaje y extorsión, Atila se retiró al norte de los Alpes.
tan rápidamente que la gente piadosa atribuyó este cambio a la intercesión del obispo de Roma, cuando lo motivaron más probablemente las enfermedades, la falta de aprovisionamientos y la amenaza de un ejército que avanzaba contra él en el este. 2 años después, el rey I era llevado a la tumba y su imperio caía, batalla de Nedao 454, a causa de una insurrección de sus vasallos germánicos. Desde entonces, la germanización del occidente avanzó con rapidez. Los ostrogodos penetraron en la península balcánica, creando con sus actividades turbulentas y sin descanso un problema parecido al que había comprometido todos los recursos del imperio un siglo antes. En Italia, una sucesión de emperadores fantasmas y efímeros se cerró con una figura patética que recibió, por una suprema ironía de la providencia, el nombre de Rómulo Augustulo, y que fue depuesto por Odoacro, 476, el jefe germánico oriental de sus tropas. Las revoluciones militares no eran ninguna novedad en los anales del Imperio Romano, y el acto de Odoacro tenía muchos precedentes. Si asumía el título de rey, también lo habían asumido Ataulfo y sus sucesores visigodos. Si se había elevado al poder, reclamando para sus tropas la tercera parte de las tierras de Italia, podía invocar la antigua práctica de la hospitalidad, recientemente aplicada a Borgoña y Aquitania. Cierto que depuso a Rómulo y que se trataba de un usurpador no reconocido en Constantinopla, y le excusaba además el hecho de haberle sido concedido el alto título imperial de patricio, lo que resultó original en la medida de Odoacro no era que fuese revolucionaria, sino que era precisamente conservadora. Se negó a nombrar un sucesor de Rómulo, calculando que tendría más campo libre en un imperio unido, regido desde Constantinopla, como en los días de Teodosio el Grande. Esta unidad se conservó de hecho y de derecho hasta la coronación de Carlomagno como emperador de Occidente en el año 800. El período siguiente es notable por la aparición de dos grandes figuras bárbaras, Teodorico el Ostrogodo y Clodoveo el Franco. El primero, fundador de una efímera monarquía gótica en Italia; el segundo, creador de la monarquía medieval francesa. Una particularidad común en esos dos hombres dinámicos y expertos, aunque más marcada en el godo que en el franco, era el reconocimiento de la persistencia de la autoridad imperial. Teodorico fue enviado a Italia para derribar a Odoacro por encargo del emperador Zenón, y durante su largo reinado, 493-525, se consideró no solo como rey gótico, sino como oficial del imperio. Clodoveo recibió la insignia del consulado honorario de Anastasio, pero había una diferencia esencial. Teodorico, durante toda su vida, la figura más poderosa e importante era Arriano. Clodoveo se convirtió en un católico militante, y a esta diferencia debe atribuirse el hecho de que Teodorico fracasó y que Clodoveo, en cambio, tuvo éxito al poner los cimientos de un estado perdurable. Con todo, al ensayo que fracasó en Italia va unido un singular interés. En las leyendas de Germania, Teodorico figura con el nombre de Dietrich de Berna, como el gran caudillo de los pueblos germánicos, el Aquiles de la Ilíada de aquellos pueblos, representando su papel heroico en una época tempestuosa y memorable. Como tal caudillo, fue reconocido por los soberanos arrianos, vándalos, visigodos y burgundios, con los que le unieron lazos de alianza. El instinto de un pueblo nunca se equivoca totalmente. En Teodorico había una cierta grandeza que redimió muchos de sus vicios groseros y que contrasta con su analfabetismo, su crueldad y sus engaños. Después de 3 años de duras luchas, consiguió eliminar de Italia el ejército rugio de Odoacro, y luego dio 36 años de áurea paz a aquel país fatigado, ensanchando sus fronteras, encerrándolo en una pared de diplomacia protectora y manteniendo o ganando para él un círculo de territorios en su periferia: Provenza, el sur de Alemania, el Tirol, parte de Hungría y Dalmacia, así como ejerciendo una especie de soberanía sobre España. Pero con ello no habría conseguido su prestigio mítico si no hubiera sido por el hecho de que él, un germano con todas las cualidades de su raza, gobernó Italia como dueño romano y que dirigió desde aquel eje central vastas operaciones.